Saludos motoristas, el Flamas, en un nuevo video. En el WhatsApp me compartieron un video que pues me dejó escamadísimo. El motor de mi moto, la que hice Café Racer, va a perder toda la compresión, va a aventar aceite por todos lados. En pocas palabras, va a valer... va a valer madres. Sin quemar youtubers, vamos a hablar aquí la verdad, la mera verdad de lo que ocasiona un cambio de cilindrada, una modificación al motor. En específico, lo que pasa o puede pasar en una modificación como la que hice yo, con las características de mi moto y de la moto que agarré de donante. ¡Vámonos! Si recuerdas y si no has visto, por aquí te dejo el enlace al video. Mi motocicleta, de recién que empecé a modificarla, lo primero que hice fue aumentar la cilindrada de 125 a 150 centímetros cúbicos. Y no utilicé piezas nuevas ni itálicas siquiera, sino que agarré y trasplanté pistón, cilindro y anillos de una Dynamo 150 a mi Itálica 125. Hasta aquí todo muy bien. Pero hace días me pasaron un video de un youtuber que yo ya lo he visto. Es un señor que yo digo que sí sabe. No voy a quemar nombres porque pues no es el caso del video. Pero sí voy a hacer hincapié en las diferencias o en la opinión distinta que yo tengo. Una de las cosas que habla es de que la diferencia de los pistones puede afectar mucho. Está hablando específicamente de aumentar de 125 a 150. Y habla de que pues algunos pistones tienen una especie como de cúpula, algunos están un poco más abajo. Si mides en relación del hueco del perno al borde de la cabeza del pistón, pues hay una diferencia. Y sí, no es universal la medida de los pistones, aunque sean motos chinas. Hay muchas diferencias y hay muchísimas variedades, hay muchísimas fábricas, muchísimas calidades, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de esta motocicleta, del pistón original 125 y el de 150 que le pensaba meter, era prácticamente idénticos. Y si viste el video, y pues si no te aviso, yo me agarré midiendo antes de hacer cualquier chingadera. Me agarré midiendo, medí el perno del pistón, medí el ancho, aunque el ancho pues es irrelevante porque lo voy a hacer más grande. Medí la altura, medí, hasta que di con que todo coincidía. Muy bien. Entonces, ahí no tuve problemas. Eso de las variaciones del pistón no es que no sea verdad. Sí es verdad, pero en mi caso no aplica. En mi caso no, porque sí eran igualitos, idénticos. Nada más que el de 150, obviamente un poquito más grande. El diámetro era más grande. Por lógica, el cilindro pues también tiene el hueco más grande, pero la carrera es la misma, las características generales es lo mismo, la altura, todo. Y muy importante, esta parte, en ambos casos, el 125 y el 150 entran como en su casa, en el hueco que queda en el cárter del motor. Sin pedos. Entonces, primer susto superado. La verdad es que no hay ningún problema. No va a golpear nada con nada. Todo va a coincidir. Pero no me agarré a lo güey. Ya tenía un motor desarmado. Medí.
medí y medí, agarré el otro y lo que iba quitando lo iba midiendo, hasta comprobar que no iba a chingar el motor por andar haciendo babosadas, porque puede pasar. Otra cosa que decían en ese video es que la cabeza de 125 en el pistón, en el cilindro de 150, iba a aumentar muchísimo la compresión y eso iba a provocar fallas. Ahorita hablamos de las fallas, primero vamos a hablar de la cabeza. Yo sí me imaginé que iba a haber variaciones en la cabeza, pues lógico, ¿no? El diámetro, la profundidad de la cámara de combustión, el tamaño de las válvulas, etcétera, etcétera. Y otra vez, agarré mi vernier, que aunque sea de plástico, pues sirve bastante, y me puse a medir, y medir, y medir, y medir. Y me topé con que toda la pinche cabeza 125 y 150, en este caso, aclaro, en este caso, son idénticas. Las válvulas son del mismo diámetro, la cabeza tiene el mismo diámetro, la profundidad de la cámara de combustión, la forma de la cámara de combustión. De hecho, incluso la bujía era la misma pinche bujía, DP8E. DP8, no, P8 no. D8E9, algo así, hasta se me olvidó. Pero es la misma pinche bujía de las dos motos. En este caso la única diferencia, pero es más diseño que medidas, es que la salida del escape es doble, porque esta motocicleta trae un escape doble. Y el de la motocicleta, la itálica, no, trae un solo escape, una sola salida, como casi todas las motos de trabajo. Esa es la única diferencia. Pero internamente lo que trabaja o interactúa con el cilindro y el pistón es igualito. Yo sí esperaba que hubiera una variación, pero no la hay. Entonces, en este caso, tampoco es verdad. No aumenta la compresión porque las medidas son exactamente las mismas. Pero te lo vuelvo a decir y no me voy a cansar de decirlo. Hay que medir. No es nomás, ay, a ojo de buen cubero, mételo, si le queda. Mucho ojo con esa madre. Ahora está pesado. Antes que nada, quiero recordarte que ya está disponible el manual del motorista novato. Vuelve el manual. Si tú quieres aprender a hacerle el servicio completo, profesional a tu motocicleta, este es el método perfecto, rápido, económico y efectivo. Te dejo aquí en las tarjetas o aquí abajo en la información el link para que puedas acceder a tu manual. Otra cosa que mencionaban, precisamente por ese aumento de compresión que ya vimos que en mi moto no pasó, es que según este señor, la compresión aumenta tanto que vence los anillos y se va a ir hacia el cárter, creando contrapresión dentro y aumentando incluso tanto que va a aventar chorros de aceite por la manguera de alivio o por cualquier lugar que tenga un hueco el cárter. Aquí difiero porque los anillos, si tú te fijas aquí, están con cierto juego, pero al entrar en el pistón no tienen prácticamente juego. Sí hay fugas porque estas aberturas se hacen más chicas, pero siguen existiendo dentro del cilindro cuando está trabajando. Pero esas aberturas son para que cuando esta madre tome temperatura, el anillo se expande y selle, no perfectamente, pero casi dentro del cilindro. Eso no evita que todos los motores de combustión interna, todos fugan un poco de compresión hacia abajo, hacia el cárter. Es inevitable, pero es una mínima cantidad. Pero estas madres están hechas para que pase lo mínimo hacia abajo. Mientras mejor ajuste tenga el cilindro con el pistón y los anillos, pues menos compresión hay hacia abajo. ¿A qué voy? A que una compresión es muy improbable que venza los anillos. Si los anillos se vencen es por exceso de fricción y se rompen, ahí sí, o por una mala posición, o por exceso de calentamiento y que se force el pinche cilindro a meterse a huevo, ahí sí se pueden romper, pero es muy difícil
si no es que imposible, habría que investigar, pero a mí en lo personal se me hace muy difícil que los pinches anillos se vayan a vencer por exceso de compresión. Que fugue más, sí lo puedo creer, que fugue una mayor cantidad porque hay mayor presión. Pero de eso a que avente chorros de aceite por la válvula por la manguera de alivio, pues no es manguera de alivio, ¿verdad? Por la manguera de respiración, bueno, por la pinche manguera esa que sale del cárter y en las motos chinas va hacia el piso y en las japonesas va de retorno hacia el filtro de aire, esa manguera. Cosa que sí pasa en las motos que les echas aceite de más. Eso sí llega a pasar. Y sobre todo en las motocicletas que traen el cilindro así, acostadito, horizontal, es más probable. Pero en una moto normal, con el cilindro para arriba y con el aceite al nivel que es, yo dudo mucho. Ahí queda. Es mi opinión. Lo que sí te puedo decir es de que cuando tú le metes demasiada compresión, que rebajas el cilindro o rebajas la cabeza y la pinche compresión la aumentas y en vez de tener 8 o 9 a 1, la metes a 11 o a 12 a 1. Recordemos que los materiales de estas motos no están hechos, no están pensados para esas presiones. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Aunque tú veas los anillos más delgaditos, es más probable que lo que se reviente es la cabeza. En alguna parte donde encuentre la presión, una situación débil, una parte microscópica débil en el material, este aluminio se va y chingó a 20 la cabeza. Eso sí pasa. Que vaya a reventarse, que se salga el pistón por un lado, que aviente la biela, este tipo de cosas, pues en este tipo de motores es muy difícil porque pues no es tanta la pinche, por mucho que le aumentes, no es tanta la potencia. En motores grandes sí se llega a ver. Hay por ahí videos de gente que está dándole al pinche motor hasta que entra el corte y le sigue dando hasta que avienta una pinche biela por un lado y chingó a su madre todo el motor. Imagínate un cárter de una R1. ¿Cuánto te va a salir? El puro cárter. Obviamente vas a ocupar bielas, pistones, cilindros, anillos. Pobre pendejo el que hace esas mamadas. Pero bueno, ha de tener mucho dinero. Pero sí, eso sí llega a pasar. Si te pasas de rosca en rebajar la cabeza o el cilindro para aumentar la compresión, puede tronar. Voy más a que trone la cabeza a que venzas los anillos. Sí se pueden rebajar. De hecho, estoy pensando en hacer un pequeño experimento. Pero poquitito. Lo de medio milímetro, no. 1/4 de milímetro, una madrecita. Hay que hacer varias aclaraciones en esto porque cada cabeza es un mundo y cada mecánico tiene diferente percepción de las cosas. Aun cuando son mecánicos que sí han estudiado, que sí tienen bases técnicas, que sí tienen bases de escuela, aún así entre mecánicos hay ideas distintas. Y también hay que ver que no nada más es lo que aprendiste, sino que pues la vida te va dando experiencias y cada quien tiene diferentes experiencias. Yo quiero pensar que este señor se ha topado con modelos muy dispares. De hecho en su video él muestra pistones. Pinche madre. Él muestra pistones que supuestamente son pues cambiables, pero son totalmente diferentes en diseño. Pero como te digo, yo estoy hablando de lo que me pasa a mí, de lo que yo conozco y de lo que yo hice. Y en mi caso, que agarré un motor Itálica 125, le trasplanté pistón y cilindro de una Dynamo 150, calzó perfecto, sin pedos.
De hecho, ya después lo que hice es meterle el carburador también de 150 de Dynamo a la itálica y jaló perro. La neta me gustó cómo jaló. No queremos quemar a nadie, simplemente es dar mi opinión y hacer en claro, hacer hincapié en que no pienso lo mismo. Hasta ahí, cada quien que se quede con lo que crea que es más conveniente. No voy a decir nombres porque no se trata de pelear con gente, pero si de repente veo un video que sí pone en riesgo la seguridad de la gente, yo creo que ahí sí hay que señalar y decir, a ver mi cabrón, este güey está diciendo estas mamadas y te vas a romper tu madre si le haces caso. Ahí sí hay que meter cuchara. Pero en este caso, simplemente tenemos ideas distintas y este señor, yo he visto sus videos, sí sabe, no habla lo pendejo, pero en este caso en específico, pues yo tengo una opinión distinta. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como el Flamas, en Instagram como el Taller del Flamas, en TikTok Flamas TV Tic, así como se oye. Y sigue mi podcast Flamas Radio en las principales plataformas de redes sociales. Sin echar pleitos, sin pedos, sin broncas, simplemente cada quien opinando lo que quiere, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.